Sábado 8 de febrero. De 2014. Asunto: ...14 en el ciclo alternativo, 25 en el ciclo biológico. Adjunto la mirada hacia lo que se encuentra más allá en el tiempo. Número 17. Siempre, o por el momento, el comienzo y el principio y el final del principio. 4 horas 41 minutos. Muchos días al inicio de la clase. Lo primero que hemos conocido han sido un par de verbos irregulares. El aller, el ir, para mí resultó ser una excepción porque ese Hubert nos lo dio a conocer el día que se proyectaba la primera película española, La gloire de mon père, la gloire de mon père. Y yo llegué tarde a clase, pero un único retraso de media hora, o más bien el retraso de no haber asistido a la fonética de aller, me tuvo pronunciando este verbo mal hasta hace algunos días que lo consultaba. Así que no sé si tú me lo escuchaste decir, pero por si acaso es aller, que también se corresponde con la ida de la vuelta, del regreso, y que yo voy a situar sobre esa obra de Magritte, que es la de la paloma sonámbula, la de la paloma sonámbula. Una paloma con el cuerpo del día sobrevuela la playa de la noche, que aquí será donde descubra que el cuadro La Olimpia, para el que posó la esposa del pintor Georgette Magritte con una caracola sobre su vientre, fue robado en Jet, Bruselas, Bruxelles, pero igualmente devuelto por los ladrones ante la imposibilidad de colocarlo en el mercado negro. Y Alain se declina así: je vais, tu vas, je vais, tu vas, il va. Yo voy, tú vas, yo voy, tú vas, él va. Nous allons, vous allez, et ils vont. Pero esta forma de terminación de la tercera persona del plural solo la vamos a conocer tanto en el être como en el avoir, como en el faire. Y el faire el hacer, para él habré utilizado a los amantes también de Magritte, que son identidades ocultas tras dos velos húmedos que cubren sus rostros mientras se besan en el balcón de la noche. Y que quizá tampoco tú sepas que este beso, algo siniestro, simbolizaba el beso de la muerte, porque teóricamente Magritte, he leído que lo pintó a los 16 años, después de que su madre se suicidara arrojándose al río Sambre, de donde rescataron su cadáver, cuyo rostro ocultaba la camisa húmeda que le cubría la cara. Y con este verbo hay que tener cuidado porque su persona vosotros es la más irregular que hasta ahora he visto. Faites, que se pronunciará fet. Entonces hablo de ayer, que no saldrá a la luz. A la física canadiense la voy a llamar Alberta Pomme, que es manzana,
en francés. Y no sé si porque la universidad también juega con los símbolos de la física a la hora de elegir cómo será representada. Y ella, en el camino, solo estará dispuesta a mostrar su yo superior, el más ingenuo, porque en busca de ello esencialmente se encontrará ahí, de desembarazarse por un tiempo de las vanidades académicas que constituyen el lado oscuro de la intelectualidad. Y cuando quería decir que controlo el aspecto violento de mi lenguaje sobre el papel, no, lo que quería decir es que lo controlo sobre el teclado únicamente, si es que realmente lo controlo. Y sobre el profesor de español, sus alumnos le habrán puesto el mote de Le Béliga, porque él tiene un problema que no sabemos por el momento a qué es debido, pero sus alumnos esto lo han descubierto, que es incapaz de decir Bélgica en español, y cada vez que lo intenta, sin detenerse a pensarlo, inconscientemente siempre se escapa de decir Béliga en su lugar. Y el otro día, cuando estábamos realizando la comprensión oral y que no fue esto lo que me molestó, que parase de leer y nos preguntara si reconocíamos lo que era Nana, que yo dije sí, y hasta traté de decirlo en francés, une nouvelle, que entonces él me dirá que no, y yo le diré que sí, y además le diré que es una obra de Émile Zola y que de ella se emitió una serie que fue muy popular en su momento por la televisión. Pues bien, luego, al final, él, al volver sobre ello, exclamará que tal vez por esa novela se llame a las mujeres jóvenes Nana, que es el equivalente del coloquial Meg. Pero yo ahí digo que... Pero ahí yo digo, pero si era una prostituta. Que no sé si ese sería el término, porque Solá ahí estaba retratando a las cortesanas que eran las reinas de la vida social parisina del siglo XIX y a las que él consideraba especialmente volubles porque fluctuaban de la desconfianza a la sumisión, no existiendo en ellas una noción del sosiego, y porque todo en ellas era extremo, que Solá se habrá basado en concreto en la leyenda negra, entre comillas fenomenológicas, de Blanche Jeanne Tigny, o más bien contribuyendo a ella, porque Blanche había nacido Marie Ernestine en 1840 en Loire, porque en Loira, en la misma época en que se abren al público los jardines del Val-Maville en los Campos Elíseos, escenario espléndido y luminoso que permanecía abierto durante casi todo el día, porque primero el gas y luego creo que por la llegada de la electricidad eso lo hacía posible, y que se encuentran en la actual avenida Montaigne, y que es el más famoso cabaret de París. Cuando Jobos ocupó, cuando Jobo lo retrató en 1850 y Balzac lo hizo aparecer en la comedia humana que a Zola inspiró. Pues bien, Blanche no era ni fría, ni egoísta, ni autodestructiva como Nana, a la que solo le importaba conquistar a los hombres para exprimirlos y luego abandonarlos. Blanche dicen que era sentimental, generosa y apasionada, habiendo nacido, como tantas madres de nuestra sociedad enferma dirían ahora, en un hogar desestructurado, y a que éstas
que son las que lo dicen habitualmente de los hijos de algunas otras madres, con la mala suerte algo adelantada, luego son detenidas porque sus maridos aún son peor que ellas y se las ingenian para denunciarlas por malos tratos. Que no siempre esto es así, pero en la madre que oyó esta expresión, que tanto me asqueó, la escuché, así fue. Y Blanche, siendo muy joven, habrá sido seducida por un noble romano que la erige columna vertebral de la vida social de Bucarest. Pero ella, a pesar de todo, añorará Francia. Y en el Val-Mabille, un crítico llegará a escribir que ella es la Venus de la época. Pero hay quien asegura que solía quedarse dormida tras hacer el amor y que sus amantes escapaban entonces a hurtadillas, sin hacerle entrega de los honorarios acordados por el disfrute de su persona, que será lo que la lleva a tomar la medida de coser su propia ropa a la de sus amantes. Pero Blanche se enamorará de la voz de un virtuoso tenor que habrá enfermado de tuberculosis y lo cuidará con devoción hasta el final de sus días, dilapidando entre este tiempo y la contribución al cuerpo de ambulancias de París durante el sitio de la ciudad a raíz de la guerra franco-prusiana su pequeña fortuna, algo que la conduce a Egipto de gira, donde al regreso enferma de una fiebre tifoidea, muriendo a los 34 años, siendo todavía muy hermosa, pero bajo el amparo de otra cortesana que no la dejó morir en soledad. Ahora está enterrada en Père Lachaise, e igual que lo estaba cuando sola, comienza la novena de las novelas de la serie Le Rougon Macquart, 1831-1893, que como subtítulo recibió el de Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio, donde el realismo, al que había dejado paso el romanticismo, deja paso al naturalismo, y de la que tanto la bestia humana como Germinal serán exponentes. Pero en estos Rougon Macquart, lo que Solá pretendía analizar son los defectos hereditarios de una familia originaria de Blassin a lo largo de 5 generaciones. Y con Nana lo que nos muestra es cómo la belleza puede ser corrupta por su genética misma, mostrándonos la espiral de la degradación a la que puede abocar al ser humano. Y yo, desde luego, cuando he visto esa escena en Germinal, que dirigió Claude Berry en 1993, donde una mujer le corta los huevos al comerciante de las minas como si fuera el rabo a un toro, querido profesor, he entendido perfectamente que ante tanta crudeza se vieran obligados a acusar a Émile Zola de obsceno. Pero yo creo que el hambre y la injusticia solo pueden engendrar violencia, igual que creo que la mentira solo puede engendrar seres humanos que se decantan, en vez de por sus yoes superiores, por comportarse como malditos gusanos. Te deseo un buen día. Aquí llueve y yo no dejo de pasear. Un estremecimiento conmovió a toda la sala. Nana estaba desnuda. Aparecía desnuda, con una tranquila audacia y la certeza del poder de su carne. La envolvió una simple gasa. Sus redondos hombros, sus pechos de amazona,
cuyas puntas osadas se mantenían levantadas y rígidas como lanzas, sus anchas caderas que se movían en un balanceo voluptuoso, sus muslos de rubia regordeta, todo su cuerpo se adivinaba, se veía, bajo el ligero tisú, blanco como la espuma. Era Venus naciendo de las aguas y sin más velo que sus cabellos. Y cuando Naná levantaba los brazos, se advertía, a la luz de la batería, el vello de oro de sus axilas. Ya no hubo aplausos. Nadie volvió a reír y los rostros de los hombres se alargaban. Se les encogía la nariz y tenían la boca irritada y sin saliva. Parecía que un viento muy tenue hubiese pasado, preñado de una sorda amenaza. De repente, en la bonachona muchacha se erguía la mujer inquietante, aportando la locura de su sexo, descubriendo lo desconocido del deseo. Naná continuaba sonriendo, pero con una sonrisa aguda de devoradora de hombres.